Título México. Querido Juan Ramón, muchas gracias por haber cedido tu tiempo para esta entrevista con el canciller Videgaray, pero estamos a tus órdenes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, con mucho gusto, Joaquín, pues como todos los lunes, con el gusto de conversar contigo, con tu auditorio, y bueno, pues obviamente tenemos que decir algo de los procesos electorales que están en nuestro país agarrando pues un mayor ritmo y quizá la atención se concentra cada vez más, bueno, desde luego en las encuestas que siempre de alguna manera le ponen números a la contienda con todas sus limitaciones. También empieza a crecer la expectativa en relación a los debates que ya han sido acordados en su formato, en su temática, y habemos muchos que seguimos preocupados, Joaquín, por algo que tiene cierta importancia en la opinión pública, pero quizá no ha adquirido la relevancia que pudiera llegar a tener, y es la pregunta sobre si realmente la inteligencia artificial va a jugar un papel importante en el proceso electoral en México. Nosotros hemos hablado aquí en este espacio de la inteligencia artificial, tratando de resaltar, por supuesto, sus aspectos pues más positivos, más favorables para el desarrollo humano, este alarde de la tecnología que usa las computadoras para que las computadoras hagan tareas que tradicionalmente se reservan a la mente humana, por eso se le conoce como inteligencia artificial, y que ciertamente pues ha tenido un impacto ya muy importante en la industria. Hoy hay toda una industria digital que se ha convertido también en uno de los motores más importantes de la economía digital. Y ahora la pregunta es, ¿realmente estamos entrando también en la etapa de la política digital, entendida esta como un proceso que puede estar utilizado, influido, manipulado por la inteligencia artificial? Hay quienes piensan que en el mundo el panorama para los próximos años es que todo va a ser digital, no solamente los mercados financieros, no solamente los bancos, sino nuestra vida cotidiana, y en consecuencia pues ha surgido toda una profesión muy bien remunerada, por cierto, porque los mejores hackers del mundo están contratados ahora por lo que se ha denominado la ciberdelincuencia. Bueno, el tema de la ciberdelincuencia y de la ciberseguridad, y todo será entonces ahora precedido de la palabra ciber para referirnos a lo que ocurre precisamente en el mundo digital, es de tal magnitud, Joaquín, que el propio Foro Económico Global, que se reúne en Davos todos los años, anunció que próximamente va a inaugurar un centro de ciberseguridad en Ginebra, con una inversión muy importante, porque el costo estimado, fíjate nada más, del cibercrimen el año pasado fue de aproximadamente 500,000 millones de dólares. De manera que pues es todo un tema el de la ciberseguridad, y los propios expertos del Foro Económico de Davos dicen que en los próximos años se van a requerir aproximadamente 2 millones de expertos para ser contratados por el sector público y el sector privado para trabajar en temas de ciberseguridad. Es un área compleja porque combina esta tecnología muy sofisticada, se necesitan científicos capaces de manejar grandes cantidades de datos y desde luego tener una formación muy rigurosa en temas complejos de tecnología, pero además tienen que tener pues una formación de políticas públicas y tienen que tener pues una formación también de las implicaciones económicas que tienen todos estos mecanismos de ciberataque y de ciberseguridad. Pero quizá el detonador de todo esto en la política pues ha sido el tema que en Estados Unidos sí trae una enorme relevancia sobre la cada vez más inminente participación de Rusia
en las elecciones norteamericanas de 2016. ¿Hasta qué grado intervino Rusia? No lo sabemos. ¿Con qué complicidad? No lo sabemos a ciencia cierta, pero cada vez van apareciendo más y más pruebas de que esto fue un hecho, y entonces, ¿por qué pensar que no va a ocurrir algo similar en nuestras próximas elecciones del mes de julio? Hay datos ya que nos muestran, y no quiero ser alarmista, pero que nos dicen que ya se alistan en México ejércitos de bots y de trolls que están tratando ya de incidir en la opinión pública a favor de algún determinado candidato. Y se han identificado, Joaquín, están claramente identificados varios sitios que ya están activos, que todo parece indicar que son sitios falsos, inexistentes, que están manipulados por bots, pero que ya tienen decenas de miles de seguidores o quizá más de quienes tienen Facebook, y algunos de ellos han sido inclusive ya señalados con nombres específicos. El Mexicano Digital es uno de ellos, Cielo e Infierno es otro de ellos, el Zócalo de México es otro de ellos, y otro que se denomina Pinche Hemeroteca, ese es el nombre que usan, y al parecer todos estos forman parte ya de un ciberataque orquestado para tratar de influir a la opinión pública en las próximas elecciones. Bueno, con el propósito de tratar de profundizar un poco más en el tema y tener elementos más sólidos de juicio, Joaquín, le comento a nuestra audiencia que el próximo miércoles, pasado mañana, vamos a tener un foro sobre este tema, ciberseguridad en las elecciones. Es un foro que organiza conjuntamente el Instituto Aspen en México, la Fundación Miguel Alemán y el Consejo Editorial del periódico El Universal. Este foro, que se va a realizar en la Fundación Miguel Alemán a partir de las 10 de la mañana, va a contar con la participación de algunos verdaderos expertos en la materia, quienes realmente han podido no solamente conocer a fondo cómo operan estos mecanismos, sino haber sido parte de ellos en algún momento determinado. Quizá el principal expositor es John Banhart, que él fue director de ciberseguridad del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Él operó los mecanismos de ciberseguridad de la Casa Blanca en la administración del presidente Obama. Previamente había sido uno de los directores ejecutivos importantes de Microsoft, y el doctor Banhart pues es un gran experto y nos va a hacer el planteamiento general de cómo están influyendo en los procesos electorales, en los procesos democráticos, estos nuevos mecanismos con los que estamos teniendo que contender, que nos han tomado por sorpresa, pero que sin duda representan una preocupación legítima. No en vano el escándalo recientemente, y mañana Mark Zuckerberg va a comparecer para dar una explicación directa sobre qué pasó con los cientos de miles de datos, millones quizá de datos, que Facebook le proporcionó a Cambridge Analytica, esta otra compañía, y que aparentemente pues han sido utilizados por la inteligencia artificial para tratar de saber cuáles son las preferencias de cada uno de nosotros y cómo poder influir en un momento dado en las preferencias electorales de amplios sectores de los electores. Bueno, todo esto, Joaquín, que hace apenas unos cuantos años hubiera parecido ciencia ficción. Es que si a mí me lo cuentan, hace algunos años hubiera yo dicho que estamos a años luz de que eso pudiera pasar. Pues la verdad es que no, esto está ya ocurriendo. ¿Hasta qué grado va a ser algo que influya en las elecciones de México? No lo sabemos a ciencia cierta. Creo que es algo que no debemos de subestimar,
y precisamente también en este foro va a participar con sus comentarios finales, pues la autoridad electoral en México, el doctor Lorenzo Córdoba va a estar ahí, después de que escuchemos a los expertos de México y de otros países para que nos digan realmente cuáles son los riesgos, cómo se pueden detectar, cómo se pueden prevenir o cómo se pueden remediar si es que realmente ocurren. Estamos ya siendo infestados por este nuevo gravísimo problema de las democracias tradicionales occidentales. Es la ciberseguridad realmente un nuevo frente del cual tendremos que preocuparnos y ocuparnos más de lo que hasta ahora hemos hecho, o es algo que, si bien ya es plausible, todavía no está operando. Bueno, al igual que seguramente muchos de ustedes, yo tengo muchas dudas. Creo que el foro nos va a ayudar a resolverlas y lo podremos seguir comentando, si te parece, la próxima semana, junto con el seguimiento que le des tú a estos temas a lo largo del proceso electoral. Claro que sí, querido Juan Ramón, te lo aprecio mucho. Te mando un abrazo y estaremos a ver si me doy una vuelta el miércoles, a ver si me ajusto para darme una vuelta a este foro de análisis y discusión, la ciberseguridad en las elecciones, y el lunes ya lo estaremos hablando. Te mando un abrazo, Juan Ramón, gracias. Buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes, que estés muy bien. El doctor de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, el rector de la UNAM y presidente del Consejo del Instituto Aspen, Capítulo México.